Pero bueno, un gusto. Gracias, Nancy, por esta hermosa invitación. Así que bueno, un gusto, Nancy. Gracias por esta hermosa invitación. Así que bueno, amamos Colombia, amamos Bogotá, los rolos de Bogotá y sobre todas las cosas el buen café. Y justamente en una época como esta, donde estamos viendo tanta cantidad de situaciones pasando, con mi esposa trabajamos en todo este aspecto de lo que es prevención de abuso. Uh, Trabajamos ya hace 10 años, donde el Señor nos ha permitido capacitarnos con la Fundación EPASI, que es Equipo de Prevención de Abuso Sexual Infantil, un grupo de amigos, sobre todo, que son extraordinarios en el trabajo, que llevan más de 20 años en el trabajo de lo que es prevención. Han sido pioneros a nivel nacional también, que tienen toda una fundación, un equipo de trabajo, y han desarrollado a lo largo de los años diferentes niveles de entrenamiento, recursos, material escrito, y entre Jucum y EPASI hemos hecho una fuerte alianza en un compromiso de trabajar juntos para lo que es la formación de preventores en todas partes del país y también afuera, para hacer frente a esta batalla tan grande contra el abuso sexual infantil. Así que por eso que nos hemos aliado en este proceso para sincronizar recursos materiales, redes de trabajo, agilizando el proyecto, junto también con el Ministerio de los Pastores José Luis y Silvia Cienali, en lo que es restauración sexual, que son uno de los ministerios con mejor producción de materiales en todo este aspecto de lo que es restauración sexual. El matrimonio Cienali son amigos nuestros desde que éramos adolescentes, así que nos conocemos muy bien, y esto de tener esta plataforma de trabajo ha ayudado mucho a interactuar y a poder trabajar con todo este material y hacerlo fácil, de fácil acceso y de fácil distribución. Y claro, después de toda esta jornada de capacitación que vamos a tener hoy, Nancy, este material va a quedar disponible para que lo puedan trabajar, lo puedan mejorar y puedan ustedes hacer uso de la mejor manera. Así que no sé si ustedes se acostumbran al final tener un tiempo de preguntas y respuestas, porque como vamos a tener hoy y vamos a tener en 2 semanas, si sí, es... bien. Ustedes pueden manejar el tiempo con toda la disposición, sí. Perfecto, Nancy, genial, entonces. Así que bueno, con mi esposa trabajamos ya hace 10 años en todo lo que es este aspecto de prevención de abuso sexual infantil. Nos hemos capacitado, también hemos tomado diferentes capacitaciones a nivel profesional, a nivel universitaria. Las más difíciles han sido todo el aprendizaje de grandes aciertos y también de ver grandes errores en toda esta temática de prevención. Una cosa es la concientización, que es lo que vamos a hacer, la capacitación. Otra cosa es el campo de acción, donde uno le toca cómo se enfrenta cuando uno descubre que hay una situación de abuso, cómo uno reacciona frente al abuso, y cómo uno maneja todo ese proceso. Así que hoy va a ser una clase dinámica que queremos compartir diferentes experiencias, diferentes recursos, diferentes conceptos, diferentes conocimientos que se nos ha permitido a lo largo de todos estos años. Pero mientras tanto, si hay preguntas, por favor, pueden ponerlas en el chat. No sé, Nancy, si hay alguien del equipo que esté juntando preguntas y que después me las puedan hacer llegar, o si no, yo las leo. Sí. Sí, hay una persona que está anotándolas y luego entonces las comparte. Perfecto, perfecto. Bueno, Nancy, qué bueno que has desarrollado toda esta plataforma en medio de todo este tiempo. Nosotros cuando comenzó la cuarentena 19 de marzo, tuvimos un tiempo ahí de decir, bueno, Señor, ¿y ahora cómo seguimos? En lo que trabajamos con lo que es el elenco de King's Kids, que tenemos de marzo a diciembre, y luego enero y febrero, que es las vacaciones, todo lo que son las cruzadas. Y de repente suspender esto, los seminarios, las escuelas, y en medio de esto, pero a su vez viendo lo que estaba ocurriendo dentro del corazón de la familia, papás y mamás que trabajaban todo el tiempo afuera, que sus hijos quedaban a cargo de otras personas,
o en medio de los quiebres familiares, de repente se encontraron juntos en un mismo espacio y todo lo que esto originó, tensión, estrés, depresión, violencia, maltrato, abuso, y comenzamos a orar, Señor, ¿cómo vamos a salir con todo este proceso? Así fue que en mayo comenzamos con la primera jornada y de ahí no paramos durante 28 sesiones en 4 tipos de seminarios diferentes donde algunos de ustedes se han conectado y han sido parte. Muchísimas gracias. Estamos más que felices de todo lo que hemos logrado. Y a causa de eso, el 10 de agosto paramos y dijimos, vamos a parar las sesiones para proyectarnos con escuelas de liderazgo generacional. Y esto ha sido realmente un tremendo impacto de tener escuelas con números más reducidos a tener de repente 33, entre los presenciales y entre los virtuales, y cómo hacer una escuela con todo este formato. Ha sido un aprendizaje y hemos tenido un equipo, así como ustedes, Nancy, lo tienen atrás para ayudarles, para respaldarles. Así que muchas gracias. Así que bueno, queremos entonces comenzar con toda esta jornada. Yo voy a compartir la pantalla y de repente vamos a ir alternando entre las imágenes, para que podamos ir viendo esto. ¿Ok? Claudia. Bueno, ya Walter introdujo un poco todo lo que estamos haciendo en esta nueva modalidad. Para mí es un privilegio, mi nombre es Claudia, y junto con mi esposo estamos trabajando en todo lo que somos pastores misioneros, y sobre todas las cosas, la familia. Y desde muy temprana edad me he involucrado en la familia, y una de las problemáticas ya del años, no es una problemática nueva, sino es algo que se está visibilizando, se está creando espacio, y realmente esto es un privilegio de tener este espacio. Crear este espacio para poder tratar este tema, para poder traer luz, sacar una manta de silencio, y vamos a trabajar con un contenido donde vamos a conceptualizar qué es el abuso. Y ahí ustedes un desafío. ¿Qué es el abuso? Ponelo ahí en un papel, si estás tomando nota. A ver, ¿qué es el abuso? ¿Qué es el abuso sexual infantil? El ASI. Vamos a decirle ASI. ¿Qué es el abuso sexual infantil? Ponelo ahí un poquito de palabras, ponelo ahí en tu cuaderno, tomate un tiempo. Porque cuando comencé a capacitarme en medio de todo este tiempo, si bien Walter comenzó diciendo que fue hace 10 años, pero trabajo en prevención de abuso ya del año 1994. Cuando hice mi PMNA Pisiguayán, ahí fue cuando me hablaron de la intervención y del abuso sexual, y ahí fue como un compromiso en ser luz y ser voz de lo que no tienen voces, y también sacar este manto de silencio. ¿Ya escribiste? ¿Te tomaste un tiempo? ¿Qué es el abuso sexual infantil? ¿Qué es el abuso sexual infantil? Y ahí en pantalla, seguramente si tuviéramos oportunidad, y esa es una de las cosas que estoy reaprendiendo, ¿qué es el abuso? Ponelo ahí en el chat. A ver, vamos a ver. ¿Qué es para vos abuso sexual infantil? ¿O qué es qué pensás? Yo lo voy a ir leyendo. Tómate tu tiempo. Pueden escribir. Y sobre todo esto, el abuso sexual es un delito que atenta contra la infancia, sobre todo. Mientras vos vas escribiendo y para compartir, porque justamente destruye su inocencia y afecta su integridad. Y esto es algo que tenemos que tener en claro,
que es un delito el abuso sexual y que atenta y ataca en la infancia y sobre todo va destruyendo la inocencia de ese niño, la inocencia de la infancia y de su propia integridad. Y ahí en el Power, o en el, ahí Walter, sí, por favor, mi amor, vamos a ver en qué es abuso sexual. Acá, ahí. Justamente tiene que ver con la sexualidad. Y hablar de sexualidad es, justamente pensamos que es algo que Dios no le interesa, que Dios, pero quiero decirle a tantos mis amados hermanos, líderes, padres, que la sexualidad, Dios está involucrado en nuestra sexualidad y tiene un plan y propósito, es un regalo de Dios. Y el enemigo lo sabe bien y por eso va a traer una mentira, va a poner distorsiones, va a traer confusión, va a traer, como yo le digo a veces, aguas turbias, para que nuestra sexualidad no pueda ser como desarrollada de una manera saludable a la creación de Dios. Entonces, lo que tenemos que saber qué es un abuso sexual. ¿Qué es un abuso sexual? Y ahí hay unas pocas palabras, vamos a conceptualizar, podemos pasar horas y lo podemos buscar, pero el abuso sexual, en pocas palabras sí lo podemos poner, tiene que ver justamente con cuando una persona, toda una persona o toda interacción entre un adulto y un menor que tiene como objeto la estimulación sexual del propio abusador y del niño o hacia otro tercero. Entre otras palabras, es aquella persona que busca, o aquella persona, cuando digo persona, aquel perverso, la persona perversa que busca placer sexual y ve al niño o a la niña como un objeto sexual y que a la vez puede ser de diferentes maneras. Pero ese es uno de los conceptos que tenemos que tener en claro. Es cuando hay una interacción, cuando hay de ese adulto. Y cuando digo adulto puede ser tanto hombre como mujer. Puede ser tanto entre niños y también entre niños, entre adolescentes. Cuando hay esa interacción, esa relación que tiene que ver con la búsqueda del placer y ver al otro como objeto. Pero quizás ahí también una de las cosas que podríamos sumar es el hecho que también es una persona que está en una relación de poder y que ejerce esta manipulación sobre otras. Puede ser un niño, puede ser un adolescente, puede ser entre pares, o puede ser aún un menor sobre alguien, sobre otro niño o niña que tenga, que sea mayor, pero está en una relación de poder, de control sobre la víctima. Tal cual. Pero también como vamos a desarrollar prevención de abuso sexual infantil, vamos también a conceptualizar qué es prevención. ¿Qué es prevención? La misma palabra te lo dice, que prevención tiene que ver con anteponernos, anticiparnos. Generalmente cuando yo voy a un lugar, es como un paraguas. ¿Cuánto tenemos paraguas en nuestras casas? O sombrilla, es justamente ese paraguas la prevención, en una forma ilustrativa. Esa prevención tiene que ver con anteponernos ante del daño, anticiparnos, para que la destrucción del abuso sexual nunca llegue. Y si llega o llega a pasar, vamos a poder poner barrera de protección para que no vuelva a suceder. Entonces,
muchas veces me he encontrado con ese paraguas. Y ustedes saben, a veces el paraguas lo vamos a tener según la sombrilla o el paraguas, lo llevamos y hoy puede estar que va a llover y aquí está medio nublado, el paraguas a mano o la sombrilla. Pero el paraguas solo se abre cuando es necesario o en algunos lugares, no sé ahí si hay mucho sol, pero el paraguas previene y nos cuida. Hablar de prevención es justamente esto. Muchos adultos o muchas profesiones tienen como teoría que la prevención no es eficaz, que la prevención nunca es 100% eficaz. Pero nosotros lo que sabemos que, y tenemos estos hombres y mujeres de fe, lo que creemos que una restauración se puede hacer en Jesús completa. Y la prevención, la mayor prevención que nosotros podemos hacer en este momento, hoy en día, es saber que estamos hablando, saber crear espacio, pero también hablar de prevención, de abuso, es también trabajar con nuestras historias, es trabajar con nuestra intimidad. Yo no conozco tu historia, pero es tan importante que seguramente cada uno de nosotros esta palabra de abuso sexual infantil y prevención nos va a dar ruido y nos va a resonar en nuestra intimidad, en nuestra historia, y tenemos que pasarla y poder hablarla y poder transitar, poder tener estas herramientas también para poder ayudar a otros. Y mientras vamos hablando, pasando y conversando, es nuestra oración como papá, como hombre, como mujer, que el Espíritu Santo nos hable y que cuando el Señor nos hable, también venga su agua de sanidad sobre nuestras vidas. También, a ver, perdón. Gracias, Nancy. También estaba pensando, qué tremendo que cuando estamos trabajando desde este lugar, desde este espacio que ustedes están generando y que siempre animamos en toda iglesia, en toda comunidad de fe, en todo centro, tiene que haber un espacio para abordar toda esta temática. No tiene que ser un momento, no tiene que ser un seminario o un taller, tiene que ser algo cotidiano, algo diario. El hecho de tener estas herramientas frescas, actuales, vigentes, debe ser algo que uno sepa visibilizar cualquier situación y tener el protocolo claro, visible, para saber cómo actuaremos frente al abuso sexual o frente al acoso sexual, que esta es otra área para tocar, que es mucho más actual, mucho más vigente y mucho más entre la boca de las más jóvenes, de los más jovencitos, de los niños, lo que es el acoso, o sea por el ciberbullying, sea por el sexting, sea por el grooming, que luego de esto los vamos a explayar un poco más profundo en la próxima conexión. Pero qué confianza que nos da el saber que Dios es nuestro preventor por excelencia. De Él aprendemos toda prevención. La prevención más genuina, más auténtica, la recibimos desde su palabra, desde sus principios, desde sus verdades, desde lo que Él nos enseñó, desde la mirada preventora que el Padre tiene sobre cada uno de nosotros. Por eso que cuando vivimos de acuerdo a su palabra, a su verdad, no hay mejor prevención que vivir en esta verdad. Y si hemos sido sobrevivientes, porque quiero sacar la palabra víctimas de abuso, vamos a llamarnos sobrevivientes del abuso sexual, sabemos que tenemos en la cruz la mejor resiliencia para sanar cualquier herida, cualquier trauma. No hay nada que la cruz no pueda hacer si le permitimos que esto nos transforme. Así que aprendemos prevención de nuestro Padre Dios como el mejor preventor. Bueno, nos vamos al otro la página que tiene que ver justamente con el abuso sexual, entonces. Es
es toda esa interacción entre el adulto, como tanto hombre como mujer, y nosotros vamos a anteponernos, vamos a trabajar para que esto no suceda. Y hay diferentes tipos de abusos, y hay que conceptualizar, porque muchas veces tenemos muchos mitos y tabúes, pensando que abuso sexual lo vemos de una manera jurídica, pero sabemos que el abuso, cuando alguien ha sufrido el abuso, no solamente es un abuso físico, sino también es un abuso emocional y hasta espiritual. El hombre la ciencia ha dividido al hombre para poder estudiar y ha sacado de la ciencia, ha sacado a Dios del medio. Entonces, nos divide o nos fracciona como biopsicosocial espiritual. Pero Dios nos ve de una manera integral, porque somos espíritu que tiene alma y habita en un cuerpo. Entonces, cuando hay un tipo de abuso, no es solamente un abuso físico, también hay abusos sin contacto físico. Y ahí es una de las cosas que te podemos ver. Entonces hay abuso sin contacto físico que tiene que ver con mostrar los genitales al niño. Lo que nosotros hablamos de exhibicionismo. Eso también eso no va a quitar, me acuerdo cuando yo lo vi, escuché esto, y que te estás cambiando y entra justo alguien, eso no es eso lo que yo estoy hablando. Estoy hablando que cuando el adulto o ese niño, esa mujer, ese hombre busca mostrar sus partes íntimas con esa intención de buscar placer. Es totalmente diferente. ¿Me explico? Eso no es que justo entró y justo entré. No, 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 no. Ya es cuando es intencional. Y pedir al niño que muestre sus genitales. También cuando es intencional. Si yo entro al baño, yo soy trabajé mucho en educación y en maestra inicial, no porque me esté, y tengo seño, quiero ir al baño, o los hijos, y se baja, y vos decís, ¡ay, para! Mis hijas cuando pasaba eso decía, EPASI, que es Equipo de Prevención de Abuso Sexual, o ¡ay! No estoy hablando de eso, ya es intencional. Entonces yo ahí le digo a los papás, papis, mamis, cuando cambien a sus bebés, por favor, háganlo en una manera íntima o de una manera no exponiendo a los niños. No porque los papás sean abusadores o el que está mirando todo eso también, que todos pensamos ahora de abuso, todos somos abusadores, todos no estamos abusados, va a empezar a volar estas cosas. Tiene que ver con que le estoy enseñando a mi hijo de una manera desde muy pequeño, es decir, esto es algo privado y público. Le estoy mostrando de que no puede mostrar sus genitales a nadie y nadie puede mostrar. Le estoy comunicando desde muy pequeña, dándoles esas herramientas, y ya estamos hablando de prevención. Así que es importante saber que el voyerismo o el exhibicionismo, que tiene que ver el exhibicionismo, mostrar, y el voyerismo, que tiene que ver que le muestre que quiere ver, justamente es también sin contacto físico y también afecta al niño. Exponer al niño materiales pornográficos. Esto también es ahora una de las cosas que tenemos que tener hoy en día. Estuvimos trabajando en todo lo que es restauración sexual o restauración en lo que es pornografía, adicciones en pornografía, y una de las cosas que pudimos observar y trabajando con niños, porque a la vez no solamente trabajamos en escuelas para padres, para líderes, pero hacemos talleres donde enseñamos a los niños de prevención, con niños de 3 a 18 años. Claro que lo ideal, es mi área preferida, es trabajar con los niños de 3 a 5 años, y luego ahí veo cómo ellos, sin tabúes, son transparentes, son los que más disfruto. Y luego cuando estoy en los otros talleres en los colegios,
en edad escolar o secundaria, ya muchas veces me he encontrado con niños o adolescentes o jóvenes que ya han tenido una mala experiencia y ahí es donde trabajamos lo que es la contención emocional y lo que es la restauración con otros talleres. Pero es justamente esto de poder ver que la exposición de pornografía, y vivimos en una sociedad hipersexualizada, que las publicidades, no sé, ahí me dicen sí o no, pero aquí para vender un auto te muestra una mujer desnuda, o para vender un producto de desodorante, un hombre desnudo. Mirando, haciendo esto, la publicidad como algo hipersexualizada. Y ahora aquí en Argentina, con todo esto de la pandemia, tristemente realmente, y tuve que hacer una carta, elevar una carta, me ayudó el equipo, por supuesto, al ministro de Salud de la Nación, donde el querido ministro de Salud de la Nación, aquí en Argentina, en medio de la cuarentena y en medio de que se han encontrado muchos parejas o novios, adolescentes que se cruzaban y que para tener relaciones, o dice, fomentó lo que es la pornografía y el sexo virtual a los adolescentes. El ministro de Salud de Argentina, inmediatamente al otro día de escuchar eso, como generación con propósito, como preventora, como acompañante terapéutico, y ver los resultados de la secuela de lo que es la pornografía, elevamos una carta, le dimos la cantidad de años y el informe que ellos están fomentando algo que no es contagioso físicamente al coronavirus, pero sí lo que tiene que ver el contagio y lo que es el abuso de la integridad de nuestra sexualidad como un objeto. El próximo que decía mi amor, entonces la pornografía también es la exposición de pornografía, y ya antes, no sé la edad que tenés, que vos que tenés, pero antes para llegar a obtener materiales pornográficos, tenía barreras de protección. No había el alcance que hoy tienen nuestros hijos, que tiene que ver con los dispositivos que tenemos en casa, que tiene que ver con más allá ahora de la propaganda. Antes, en nuestra, si sos de una posmodernidad donde había horarios o había las películas XXX, que no se podía alquilar ni videos, y era todo como un ritual, me comentaban, para poder tener. Ahora no, directamente lo tenés en tu dispositivo, en una propaganda, estás buscando una tarea del colegio y se te aparece. Entonces ya antes uno buscaba materiales de pornografía, pero lamentablemente nuestros hijos y esta generación, la pornografía le está alcanzando. La pornografía está alcanzando a nuestros hijos, a esta generación. Y esto es un tipo de abuso que nosotros tenemos que comenzar a saber que es un tipo de abuso y que tiene consecuencias, secuelas. Ahora, yo también estaba pensando que tremendo esto lo que está diciendo Claudia, que antes era verdad que uno tenía que comprar muchos años atrás o una revista o alquilar un video o un DVD, o uno entraba a un sex shop, o uno iba a un lugar donde se exhibían películas porno, pero ahora el porno está buscando. Y qué tremendo y qué perverso que es que el mercado más grande de consumo en esta época, sobre todo de pandemia, y la edad específica en que los estudios de producción de porno, sobre todo Hollywood, la meta del mercado son los niños de 8 a 12 años.
porque son los más consumidores en el mundo. Antes uno lo veía por ahí en un abuelo, en un tío, en el padre, en alguien mayor, pero ahora el mercado principal al cual toda la pornografía se está enfocando es que sea accesible, sobre todo para niños de 8 a 12 años, porque es el 60% del consumo está viniendo de esta edad. Digo, Dios mío, una vez que la pornografía los alcanza, destruye y pervierte cualquier concepto, cualquier idea, cualquier fundamento, cualquier de desarrollo saludable de lo que es el diseño de Dios para nuestra sexualidad, desde una iniciación temprana, desde una destrucción, desde una perversión, con la imaginación, con los sentidos, con nuestra genitalidad, con una cosificación de nuestra sexualidad como si fuera solamente un objeto de placer que despersonaliza a la persona para volverla objeto de placer, de consumo, estamos trayendo una destrucción tan grande. Y se calcula que si el ritmo de consumo de pornografía sigue así como está siguiendo hasta ahora, para el 2050, el 95% de todos nuestros hijos y de toda esta generación más joven, para el 2050 se calcula que toda la sexualidad, toda la educación sexual de lo que realmente significa una sana sexualidad va a venir de la pornografía. Entonces, y esto a mí me asusta, el enfoque global, el enfoque mundial, la perversión, el consumo que cada vez más agigantado entre todos los grupos, y sobre todo la meta que tiene, para que todo lo que sea sexualidad, los niños lo aprendan desde la pornografía. Nosotros nos ha tocado trabajar con casos, con niños de 5 años, con 6 años, que ya tuvieron contactos y su primera iniciación sexual a través de la pornografía, desde una excitación, de hacerla escondida, de hacerlo en secretos, porque los dispositivos que sus padres le permitieron utilizar, sea una tablet, un iPad, un celular, un smartphone, lo que fuera, fueron los padres que se lo pusieron en la mano para tratarlos de contener o para que no molesten, o encontraron a los padres consumiendo pornografía. Esto no estamos hablando de algo que no pasa. Y sobre todo en esta época de pandemia, con mucha más frecuencia, mucha más exposición. El consumo de pornografía ha subido en niveles altísimos. Así que, bueno, perdón, Claudia. Claro, hablar de pornografía nos podemos detener aquí un montón de tiempo, ya que tenemos que tener en cuenta que si encontramos niños o personas viendo pornografía, es un síntoma. Hay que ir a lo que es la raíz y trabajar de una manera más profunda. Pero cuando este adulto o este adolescente o el mismo amigo que lo lleva a consumir o le llega al alcance, pero para poder, es un tipo de abuso, es una de las barreras, porque otros niños se quedan frente a estas situaciones, huyen, o otros se quedan paralizados. Y es ahí donde es uno de los pasos donde el niño va aprendiendo. Tener conversaciones o llamadas telefónicas con niños con contenido sexual. Eso le decimos nosotros el lenguaje SOE o sexual. Ahí también tenemos que tener cuidado. Cuando nuestros niños, según la edad, están hablando o conversando. Y eso también lo podemos ver en la televisión. No sé cómo es la TV ahí en Colombia, pero aquí en Argentina tristemente es producto de todos los días, las palabras obscenas, lamentablemente es muy triste para nosotros como cultura encontrar que estas palabras, estas propagandas con doble sentido, pero cuando comenzamos a escuchar a nuestros niños
a nuestros adolescentes, ¿de dónde? ¿De dónde lo escuchan estas llamadas telefónicas o estas palabras? Lo que nosotros hablamos del sexting también, de lo que nosotros hablamos de... hay una propaganda que me gustaría, después si no lo puedo bajar, pero la próxima se llama, es de una publicidad Movistar, se llama Historia de Amor, y justamente que como una llamada telefónica, que ahora no es llamada telefónica, ahora es un chat, un mensaje de texto, cómo puede haber contenidos y también es un tipo de abuso. También obligar al niño a presenciar actos sexuales entre adultos. Esto también nos ha tocado trabajar en los talleres, donde esto puede suceder entre hermanos, cuando hay hermanos, primos, en las familias ensambladas o en las pijamadas. Es lo que yo le estoy comentando, esto es de productos de palabras o testimonios o historias, yo le digo historias, de nuestros niños y adolescentes, donde ellos aprendieron y cómo ellos no sabían que era un tipo de abuso, pero nos quedamos con niños hipersexualizados sobre esta situación o niños con muchos tabú y miedos a hablar de la sexualidad. Y sentirse obligado en presencia de actos también fue producto es un tipo de abuso. También tenemos que saber que utilizar a niños para la producción de materiales pornográficos. Aquí hubo tristemente, ha saltado ya la semana pasada, pero años anteriores también, nos encontramos que justamente una familia invitan a 2 niños del jardín de infante a que vayas a la casita a almorzar y a quedarse toda la tarde. Y qué lindo, zafamos que nuestros hijos no estén todo el día y pensamos, y que hay algo que también tenemos que trabajar. El perverso no piensa como vos o como yo. Él busca, y cuando yo escuché esta historia, que fue una de las historias una de las primeras historias que salió por televisión de un country, que es ¿cómo se llama? Un de la alta sociedad, llevaba a sus amiguitos y filmaban y utilizaban para hacer producciones de materiales pornográficos, porque justamente esto pasa para el perverso, para estar conectado en esta red de pedofilia, tiene que grabar y subir materiales para seguir siendo parte de la red. Lamentablemente es triste este tipo también de abuso. Otro tipo de abuso, en la siguiente placa, podemos ver que también es con contacto físico. Los anteriores fueron sin contacto físico. El manoseo, o los toques, también, pero con esos toques con malicia. Si vos viajás acá en Argentina, en el tren o en un colectivo, apretadita así que todos fuimos abusados, digo yo, porque nos tocaron así, pero no estoy hablando de esto, digo, a veces pasamos o se nos sienta un sobrino o alguien y sin querer tocamos, eso no es abuso. Es cuando hay esa malicia, esa intencionalidad del abuso. El niño se da cuenta cuando esas caricias no son caricias, esos toques no fueron sin querer, sino con intencionalidad, que tiene que ver con lo que el espíritu del niño recibe. Así que esto también tenemos que tener en cuenta, que muchos dirán, pero fue un manoseo. Me acuerdo, en uno de los talleres hablábamos sobre las conversaciones, secretos buenos y secretos malos, y una de las adolescentes decía que tenía un secreto que diferencian entre un secreto bueno y un secreto malo. Que el secreto bueno, alguien cuando se entere se va a poner feliz. Eso es un secreto bueno. Pero los secretos malos es cuando alguien se entera o cuando después se enteran, alguien se va a poner triste o es algo muy feo. Así le explico a un niño. Si un niño de 5 años me lo entiende, o de 3 años, me lo puede entender todo. Entonces,
ahí estábamos hablando con estos en el grupo del elenco, y una de las nenas de 12 años me dice, yo tengo un secreto, y comenta su secreto, y era que justamente uno de sus tíos le tocaba, le manoseaba, esa es la palabra, y hacía juegos que ella sentía que no eran juegos, que iban más allá, no podía poner palabras. Entonces cuando llamamos, le digo, y su mamá era una persona que teníamos confianza, y yo le digo, ¿querés que te cuente a tu mamá o querés que te acompañe? Y dice, no, mi mamá va a escuchar. Bueno, va, yo espero a la mamá que me llame del taller, era el sábado, domingo, y el lunes la llamo. Y le pregunto a la mamá, hola, te comentó tu hija, bueno, te comentó, voy a poner un nombre, Anita, lo que pasó el sábado. Sí. ¿Qué te dijo? Que su tío le tocaba y hacía juegos con el toque. Ah, ¿y vos qué hiciste? Después, próximo encuentro voy a hablar sobre las reacciones de familia. ¿Y vos qué hiciste? Y dice, yo le dije que todos tenemos un tío toquetón. Y ahí yo dije, voy a trabajar con la mamá después. Porque eso significaba, y eso se lo repitió, después hablé con la mamá, eso era lo que venía de tíos, de abuelos, como que el manoseo o el toque no es un estilo de abuso. Y que claro, frente a esta resiliencia, cada uno de estos niños, cada uno de estas personas, cada uno de nosotros podemos reaccionar de una forma diferente. Pero en esta niña estaba trayendo muchas secuelas o robándole su inocencia. La relación sexual también con físico, que también puede ser oral, vaginal y anal. Esto desde aquí podemos ver que lo podemos identificar fácilmente porque como en las anteriores y en las anteriores que hablamos, no hay prueba física. Entonces, para la ley, si no hay prueba, no hay testigo, no, ¿para qué se denuncia? No sirve la denuncia. Y ahí es donde muchas veces fallamos y no me he encontrado como que, wow, esto es lo que tenemos que comenzar a trabajar en los talleres. Porque me ha tocado trabajar con mujeres, en mi caso, y niños también, que han tenido una mala experiencia y sobreviviente de abuso en lo que tiene que ver sexual oral o vaginal o anal, donde había el cuerpo denunciaba, el cuerpo hablaba y teníamos testigos. Pero ¿qué sucede con los otros? Es justamente de lo que parece, es mucho más, es igual, no es, hay una diferencia, parece la ley, tenemos como una, ¿cómo sería la palabra? Como que la ley puede actuar, y ahí es donde nosotros nos quedamos y pensamos que solamente abusos sexuales sí sucede esta situación. El próximo, mi amor, Walter, es las consecuencias del abuso. Esto es para poder, vayan viendo qué pregunta hay, pero todo tipo de abuso, hay más abuso psicológico, ahora vamos a ver más adelante, pero las consecuencias del abuso. Todo abuso tiene un tipo de consecuencia. Como Walter comenzó hablando de la resiliencia, de cada uno tiene herramientas frente a esto. Y también hay diferentes, frente a las diferentes consecuencias del abuso podemos encontrar, a ver, podemos para que vayan anotando, en el adulto, mayor cantidad de parejas sexuales, cuando ya vamos a ver las consecuencias de este niño que no pudo hablar, que no pudo estar restaurado. Vamos a ver en la sociedad mayor cantidad de parejas que no puede establecerse, no puede, por eso hablaba de hipersexualidad. También nos encontramos con personas con problemas sexuales en la vida adulta, que justamente no pudo haber resolvido. Una de las cosas que nos encontramos cuando nosotros acompañamos también a matrimonios o jovencitos
en lo que es la charla prematrimonial, y muchos nos develan toda esta situación de abuso y que todo es un manto de silencio, de vergüenza, de culpa, porque eso también pasa. Los niños que pasan, o adolescentes, que han tenido algún tipo de abuso o mala experiencia, comienza a cargar una mochila en su espalda de vergüenza, de culpa y de temor sobre todas las cosas, y que no le van a creer, porque ¿cómo me va a creer o cómo voy a poder hacerlo? Entonces también vamos a hablar sobre este tema, pero también esos problemas, y nos hemos encontrado en el medio de los talleres personas que han bebido y no pueden poner en palabras, y no pueden poner por medio del temor la culpa, y han tenido muchos problemas en esta área sexual en la vida adulta. También, claro, la inestabilidad emocional también trae estas secuelas en el adulto. Una de las secuelas. Hay muchas secuelas de inestabilidad emocional, por supuesto, pero también si ha tenido una mala experiencia o es sobreviviente de abuso, podemos ver esta inestabilidad emocional. Por ejemplo, ¿en qué áreas? Sí. Por ejemplo, cuando vemos esta inestabilidad emocional, vemos estos estallidos de ira, vemos estos procesos de depresión, de tristezas, de angustias prolongadas, vemos estos constantes o fobias o temores permanentes o recurrentes, o vemos esto que esta persona está con esta vida emocional inestable, que no siempre es a raíz de lo que es un abuso sexual infantil, pero tiene una fuerte incidencia, que si ha sido un sobreviviente, arrastra todos estos indicadores que necesita trabajo, necesita trabajar su historia, su proceso, sanar estos procesos, traer esto a un tiempo de ayuda, de consulta, de acompañamiento, de sanar todos estos momentos vividos de manera traumática. Bueno, ahí ya hablaste de la mayor culpabilidad, iniciación sexual a más temprana edad también es uno de los temas. ¿Dónde quedamos? Iniciación sexual a más temprana edad, justamente al consumo, lo que hablábamos de, o la iniciación, también comienza estas iniciaciones sexuales, ya que muchas veces nos hemos encontrado y vamos a escuchar o encontrar que las iniciaciones sexuales comienzan entre amigos, primos, hermanos, porque justamente es un juego, ellos piensan que es un juego, o la persona es tan perversa que dice esto es un secreto, es un juego, vos sos mi novia, vos sos mi novio, y a ver, y vamos a jugar, y esto es cosas que los niños en los talleres hemos trabajado, y solamente, no solamente esto, también amenazas. Entonces también podemos ver la negación o el aumento, también lo que son los tabú, el aumento de la promiscuidad. El próximo. Entonces vamos a ver qué pasa en el comportamiento del niño abusado. Esto es un poquito lo que son como consecuencias o que podemos ver en el comportamiento, que es lo que vemos. Justamente aquí se está hablando mucho de, ahí ya podemos hablar de identidad, de educación sexual integral, y podemos ver lo que están hablando, de alterar su identidad sexual. Justamente hemos trabajado de niños que piensan que son niñas, porque el abusador era hombre y decía, vos sos niña. Y estas son cosas, historias de vida, de gente que hemos trabajado en su adolescencia, su niñez,
por haber pasado esto, le ha instalado en su personalidad, en su integridad, pensar que es una niña porque el abusador fue un hombre. O al revés, también tuvimos casos donde el abusador era una mujer y a una niña era una maestra, justamente, y desde de los 4 o 5 años ella decía, comenzó a decir, yo soy, me gustan las mujeres, yo soy homosexual o soy bisexual, y yo digo, ¿de dónde sacan esas palabras? Entonces empezamos a hablar y conversar, y en uno de los talleres de Vela nos cuenta que justamente sus iniciaciones sexuales son como con mujeres, y piensa, bueno, soy un varón o soy una mujer. Así que también esto altera lo que es la identidad sexual. El próximo, igual. Acá en esto también quería sumar que hemos trabajado con casos aún con hijas de pastores o con hijos de pastores o líderes que eran muy chiquititos cuando comenzaron a ser abusados, sea por otros líderes, o sea por maestros de escuela dominical o maestros de escuela dominical, o también nos encontramos con docentes que en medio de todo un juego iniciaron sexualmente a sus hijos, y perdón, a estos niños o niñas, y esto comenzó a pervertir la sexualidad, a pervertir lo que es el conocimiento de su propia sexualidad, lo que es una sana educación sexual. Y esto comenzó a imprimir un mensaje completamente equivocado en la mente del niño, en la mente de la niña, o justamente en medio de todo lo que es ideología de género y lo que estamos viviendo, este fuerte mensaje que hay en cuanto a habilitar el hecho de permitir todos estos comportamientos sexuales, es una forma de poder empoderar a un abusador sobre la vida de un niño o de una niña, porque es un juego, porque es lo que siente, porque es lo que le gusta, porque es lo que disfruta, pero está muy lejos justamente de ser un comportamiento saludable. Entonces, ¿qué pasa? Es en este proceso donde vemos, vez tras vez, que se empodera al abusador por encima del niño o de la niña, que pueden ser abusados de manera potencial. Entonces, esto es una situación muy actual, muy fuerte, con lo que hoy estamos atravesando, todo lo que estamos batallando en contra de lo que es ideología de género. Bueno, reacciona negativamente frente a todo estímulo sexual, desarrollando fobias. Eso también nos hemos encontrado cuando yo soy educadora de educación sexual integral y he trabajado en escuelas secundaria, primaria, y ya desde el 2000, antes de que explotara todo esto del ESI, pero desde el 2004 que trabajaban en jardines, escuela secundaria, primaria, hablando sobre educación sexual integral. Y justamente a través de talleres, a través de la sana educación sexual, de poder hablar por su nombre, y en estos talleres nos hemos encontrado muchos de estos casos donde había una sobreestimulación o una negación, y desarrollando fobia en hablar sobre sexualidad. Y esto también nos ha llegado, como siempre trabajamos con un equipo y con el permiso de las escuelas, el permiso de los padres, eso nos llevó también a poder, al poder ver y encontrarnos también en lo que es los mitos y tabúes dentro de la familia o de lo que es una familia incestuosa. El próximo, igual. Justamente, los mitos del abuso sexual. ¿Qué es un mito? ¿Qué es un tabú? Los mitos son justamente estas creencias erróneas
o estos dichos o historias que nos cuenta o pensamos que es así culturalmente o socialmente. Y estos mitos son como medias verdades, podemos decir, o que son mentiras. Y dentro del abuso hay bastante. Y cuando comencé a desarrollar esto, me he encontrado que estamos atravesados por estos mitos culturales y también familiares por nuestra historia. Uno es justamente pensar que, pensar que solamente las niñas son abusadas, abusadas más que los varones, pensar eso. Yo me acuerdo, somos 7 hermanos, de las cuales 5 mujeres y 2 varones. Y yo escuchaba, ay, pobrecita de vos, que tenés 5 mujeres, porque hay que cuidar a las mujeres, y veíamos que hay que cuidar que no, esto y el otro. Y yo escuchaba esas cosas, y era un mito. Y aún, yo tengo 2 hijas, y me encuentro con personas cristianas, pastores, que me dicen, ay, es difícil tener, cuando escuchan que estoy hablando sobre este tema, me dicen, ay, claro, vos tenés 2 mujeres, pero yo tengo 2 varones, no va a pasar nada. Y ahí comenzamos a hacer investigaciones, comenzamos a hacer, en los talleres también nos hemos encontrado que también hay varones, niños que fueron abusados. Y claro, a través del manto de vergüenza o mitos, tabúes, pensamos que solamente las niñas. Hay mayor abuso entre la gente pobre e ignorante. También pensamos, es un mito, que solamente los de bajo recurso, los que no tienen plata, son ahí como duermen todos juntitos, como no tienen lugar, espacio, ahí hay más abuso. Y la gente que tiene su pieza, que tiene la plata, no hay abuso. Y nos hemos encontrado tristemente que, claro, en un hospital público aquí en Argentina o en un lugar podemos ver las estadísticas, porque cuando llega un niño o una niña lastimada o con síntomas de abusos, se puede denunciar. Pero claro, cuando hay clínicas privadas o hay plata de por medio, también se tapa, porque hemos tenido un caso donde comenzamos a trabajar, nuestras niñas fueron becadas, nuestras 2 hijas fueron becadas en un colegio privado muy bueno de la zona, y me acuerdo que una de las compañeritas, cuando mi hija tenía 5 o 6 años, le cuenta que justamente su papá, cuando tomaba, en realidad se drogaba, hacía una fiesta y no le gustaba lo que le hacía. Entonces mi hija le pregunta, ¿y qué te hace? Y juegan cosas y ahí le cuenta lo que pasa. Entonces dice, no, eso está mal, le tenés que contar a tu mamá. Entonces le dice, bueno, ¿querés que te acompañe? Y ella dice, mi mamá trabaja con, como no sabía decir que soy psicóloga social o terapeuta, le decía, mi mamá trabaja con enfermitos que hacen eso. Y le digo, no le digas eso. Y ahí, cuando fuimos a hablar, la mamá viene a ver destrozada, porque su esposo no lo podía creer, pero como era de la alta sociedad, ¿qué sucedió? Apareció su abuelo, apareció su cuñada y le dijo, ¿sabes qué? No puedes denunciarnos, no puede ser esto. Y él dice, se va a ir en rehabilitación de droga, pero te compramos el silencio, en otras palabras. No fue así, no hizo la denuncia, retiró la denuncia, la niña, esa niña comenzó a crecer justamente y pensar que el abuso solamente pasa con pobre y ignorante es un mito. También pasa en medio de la alta sociedad. También los abusadores son personas extrañas a la víctima. Guarda con el que está en la esquina. Oh, cuidado con el desconocido. Y no estoy diciendo que está mal decir eso. Cuidado en la esquina, cuidado con el que vive ahí.
y en la parada del colectivo, y podemos decir cosas, ¿eh? Del bus. Ah, del bus, del bus, es verdad, perdón, del bus. Y tenemos como cuidado con el que pasa con la bicicleta y con, ahí. Y yo digo que sí, claro que tenemos que tener cuidado. Pero lamentablemente las estadísticas, que lo podemos encontrar en UNICEF, y las estadísticas, nos encontramos que los abusadores son personas cercanas, más cercanas de lo que pensamos. Y son conocidas de estos sobrevivientes, no son extrañas. Así que tenemos que romper el mito de pensar que solamente los extraños abusan. El 90% son de personas conocidas y dentro de la familia, lamentablemente. Hay otro mito que dice que hay más riesgo de abusar en la zona de ciudades, grandes, mega ciudades, que en las zonas rurales o las zonas del campo. Y eso es un mito también. Nos hemos encontrado nosotros al tener la posibilidad o el privilegio de viajar a grandes ciudades como Hong Kong, que estuvimos el año pasado, grandes ciudades y las estadísticas eran iguales, lamentablemente. O zonas rurales, en donde no hay tanta gente, también nos hemos encontrado que el abuso está instalado. Y estos son mitos que tenemos que sacarlos de nuestras vidas y para poder trabajar, para poder abordar. ¿Hay más mitos? Otros mitos que vamos a hablar que tienen que ver que la violación que hablábamos antes es más traumático que el manoseo. Y eso es justamente, hemos trabajado con las dos clases de personas que han sido manoseadas con esa intencionalidad, y el abuso es tan traumático. Todo abuso es traumático. Pero pensar que, no, fue un manoseo, ya se le va a pasar, cuando se crezca, ya le va, no, ni se va a olvidar. Pero justamente pensar eso y no tratarlo, y no poder hablarlo, no poder acompañar al niño en el adulto, cuando sea adulto, vamos a ver con secuelas. Pensar, bueno, esto es una expresión que quizás en Colombia no se usa, que los abusadores son viejos verdes, como son esos hombres mayores solamente, mayores que buscan manosear a la jovencita. Y lamentablemente quiero decirle que no. Quizás tenga la misma edad que tus hijos, la misma edad, 30, 20 o un poquito más grande, es pensar que solamente son hombres o mujeres viejas. Y también, otro mito, es que se puede identificar al violador. Lamentablemente, podemos ver perfiles de abusadores, pero lamentablemente es todo un mito pensar que un abusador es así, 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 y encontrarlo de una manera fácil. Acá, antes de pasar a otra parte, volviendo al primer punto de lo que está acá en toda esta imagen, la violación es más traumática que el manoseo. Qué tremendo que el 60% de los casos de denuncias o los casos de abuso también con los que nos hemos encontrado, más del 60% son por causas de manoseo. O sea, está mucho más naturalizado, está mucho más establecido o mucho más aceptado entre nosotros como un juego, como un toqueteo, como un roce, como que, bueno, es un pasatiempo, pero las huellas que deja también el manoseo, en algunos casos son tan violentas, son tan traumáticas como lo es desde una violación. Ahora, lo más terrible es que para una violación sí hay todo un accionar legal, pero para un manoseo no hay leyes que
que defiendan, que protejan, que cubran a la persona que ha sido abusada, porque no hay pruebas físicas, está solamente el relato. Y la mayoría de las causas de denuncias que entran, en este caso de lo que es manoseo, perecen con el tiempo. No hay sentencia, no hay forma de poder incriminar. Entonces, pero sí es importante trabajar con los dos casos, sobre todo con esto, y dejar de naturalizar estos juegos, estos toques. Bueno, pero bueno, y en el colegio, en la primaria, en la secundaria, en un club, mientras uno hace deportes, o si no, un primo o un tío que han sido muy toquetones o que han sido muy afectivos y usan el manoseo como una forma de expresarlo, está como bien visto, está como más naturalizado, pero no tiene que ser así entre nosotros. Tenemos que denunciarlo, tenemos que confrontarlo, tenemos que decir no me toques o no la toques o no guardas tus manos en su lugar o no te pongas a la niña en la falda, en tu regazo. Ojo con el juego, observemos el juego. Ahora, claro, cuando uno habla de todas estas cosas, a uno le genera como una paranoia, le genera como un temor de decir, ¿qué estamos haciendo? Bueno, esa no es la meta. La meta es abrir los ojos, poner atención, cuidarnos entre nosotros, ver todos estos indicadores de lo que luego pues vamos a hablar más adelante, y saber que esto no tiene que ser natural entre nosotros. Y para terminar, como Claudia estaba diciendo, esto que se puede identificar a un abusador es completamente un mito. Puede ser alguien muy normal, muy común, muy aceptable, muy querible, muy común entre nosotros. Sobre todo, el mayor índice de abusadores son gente profesionales, gente muy capacitadas, gente muy intelectual, gente muy pensante también, gente que planea muy bien el abuso de lo que van a cometer. El tiempo, horario, la persona, la condición, la mente, la fragilidad de la víctima a quien van a abusar. Entonces, por eso que este es un mito pensar que solamente es un desconocido o que es alguien pobre o que es alguien que está en la calle, sino que el abusador tiene una mente muy viva y muy eficaz para concretar un abuso. Entonces, acá pasamos con los otros. Perdón. Bien. Los abusadores son frustrados sexuales. Este es otro mito que tenemos que descartar. Y es tremendo que mientras vamos hablando de mitos, mientras los vamos nombrando, que vamos rompiendo con todos estos estigmas o con todas estas mentiras o con todo esto que ha sido impuesto a nivel familiar, cultural o social, porque uno dice, bueno, pero lo que pasa es que esta persona necesitaba descargarse, necesitaba encontrar su placer sexual. Pero hemos visto hombres casados, mujeres casadas, hemos visto hombres y mujeres, diferentes historias y trasfondos que muchos de ellos están lejos de ser frustrados sexuales. Entonces, esto es como un mito. Bueno, lo que pasa es que esta persona ha vivido esto. No, tenemos que sacar ese rótulo. O dice, bueno, pasa que la madre siempre defiende al menor. Hemos encontrado lamentablemente muchos casos que, por no decir la mayoría de los casos, las madres han sido cómplices cuando han permitido que sus padres abusen de sus hijas o hijos. Y las madres se han silenciado o se han callado o han preferido dar vuelta la espalda o mirar hacia otro lugar con tal de no perder a su esposo, al amor de su vida,
al sostén económico de la familia, aún en medio de todo el temor y cómo voy a hacer, y dónde voy a ir a vivir, y qué va a ser el futuro de mis hijos. Hemos visto muchas complicidades de madres que no defienden a sus hijos, o que no han estado pendientes, o han preferido negar o callar, o pretender que no pasaba nada. Lamentablemente esas madres, estoy casi seguro por completo, que también han sido sobrevivientes del abuso sexual infantil cuando eran pequeñas, pero como no pudieron trabajar esa historia, no pudieron resolver esa etapa de su vida, entonces se vuelve a repetir la historia. Claro que cuando uno entra a trabajar en profundidad, y este no es el espacio para hacerlo, pero cuando uno entra a trabajar en profundidad todas estas historias, uno se da cuenta que el abuso cumple ciclos en la historia familiar, ya sea por un padre o una madre que han sido abusadas abusados con anterioridad en su historia. Luego vuelve a pasar cuando tienen sus hijos y su familia, y así vemos abuelos, tíos, primos repitiendo ciclos. Pero el ciclo no se rompe hasta que no se denuncia, no se confronta, no se sana esa historia y no se trae justicia en medio de todo ese proceso. Después, otro mito más dice, son actos sin premeditación. No, el abuso es planificado, es pensado, es estudiado, es observado, viene de una mente fría, de una mente perversa, de una mente que calcula y planifica dónde, cómo, cuándo y con quién van a cometer su próximo abuso, quién será su próxima víctima. Por eso que no es una mente enferma que se le puede dar una pastilla y bajo un tratamiento simple se puede curar. No, ya ha atravesado muchos filtros, muchos límites, ha roto muchas barreras de protección. Por lo tanto, su mente es una mente sumamente perturbada, y que no puede discriminar, no puede discernir, no puede separar las cosas. Así que sí, entonces no son actos improvisados, son actos muy bien calculados. Resumen. De 10 niños abusados, 9 lo fueron por un familiar o conocido. Los niños son más propensos a sufrir abuso a manos de un conocido. Las niñas, en cambio, en manos de un familiar. Las niñas son propensas a ser abusadas a menor edad que los varones. ¡Wow! ¡Qué fuerte todas estas estadísticas! Pero qué importante que es poder visibilizar este tema que está tan fuerte, y que tenemos que ser una voz por los que no tienen voz. Pasamos al próximo punto. Otra parte más de lo que es el resumen. La posibilidad del abuso sexual es igual en los niños que en las niñas. Es más, en las últimas estadísticas con las que estamos trabajando, nos hemos dado cuenta que muchos años atrás era mucho más el índice de niñas abusadas que de niños abusados, pero con lo que es el incremento de lo que es el matrimonio igualitario e ideología de género, por lo menos en estos últimos 10 a 15 años, y sobre todo con lo que es el ESI, educación sexual integral, con toda esta temática de género, hemos visto que en estos casos han aumentado mucho, se han equiparado la cantidad de abusos de niñas como de niños varones. Todas las clases sociales están expuestas al abuso sexual, tanto desde pobres, desde clase obrera, desde clase media hasta clase alta. El abuso está naturalizado y nos atraviesa en todos los niveles sociales, solamente que la clase alta tiene más capacidad
para contratar profesionales o para tapar o para ocultar el abuso con diferentes profesionales que suelen silenciar mucho más estos casos. Los abusadores tienen conductas repetitivas, tengan cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, también nos ha tocado casos que de líderes o pastores nos han venido a pedir ayuda, a decir, bueno, ¿qué hago con esta persona, con este obrero, con este líder, con esta mujer, con este hombre que se les fue la mano y que tocaron en un lugar equivocado, pero han venido llorando y han venido a decir que nunca más van a repetirlo, que fue solamente un descuido? Bueno, yo diría que en casos así, por favor, tengamos distancia, pongamos límites. Y siempre escuchamos este caso. Si tuvieras a un ladrón que estuvo en la cárcel preso por haber robado bancos, por haber estado involucrado con estafas, de repente esa persona sale de la cárcel, ¿vos pondrías a una persona con un historial así a manejar las finanzas de un lugar? Claro que no, sería una locura. Porque primero uno tiene que estudiar el caso, la persona, la historia, los frutos que ha dado, qué tipo de ejemplo, de testimonio, qué tipo de historia viene llevando esa persona. Bueno, es igual cuando ponemos a una persona que tiene algún historial en temáticas de abuso sexual infantil. A veces vemos, no, lo que pasa es que es muy sensible con los niños. Tiene una sensibilidad, tiene una afinidad, tiene una gracia. Bueno, cuidado con todos estos casos, porque el abusador suele repetir sus conductas. Bueno, acá tenemos una gráfica donde resume también los diferentes tipos de abuso, que ya lo hemos hablado, pero es una gráfica que tenemos que tener en cuenta y poder identificarlo. Y claro que la intervención de cada uno de estos casos va a tener que ver con su historia, tiene que ver con el tipo, tiene que ver la frecuencia, la edad. Hay que tener muchos factores para trabajar y muchas informaciones concretas para llegar a lo que es la sanidad. Y la sanidad es posible. La sanidad es posible más allá de lo que diga la ciencia, porque justamente es posible cuando el Señor sanan todas nuestras heridas y con una correcta intervención, con una correcta seguimiento, con un apropiado para cada una de las cosas. Hemos trabajado con familias donde el mismo abusador ha tenido diferentes sobrevivientes, pero cada uno de estos niños tenían diferentes recursos para poder hablarlo, para poderlo charlar y poder abordar. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que, caso por caso, aún por más que sea una familia, son diferentes y poder escuchar y hacer el perfil y la historia. Sé que, a ver, el próximo. Esto que estamos mostrando es solamente un resumen de todo lo que hemos charlado, los diferentes tipos de abuso sexual con lo que nos encontramos, sin contacto físico, con contacto con el cuerpo del niño o de la niña, con penetración, violación, con explotación sexual, con comercial, aún con rituales. Nos hemos encontrado también con casos muy complejos de chicos ya un poquito más grandes, que en medio de lugares donde estaban compartiendo con otras chicas, espiando en los baños, grabando con sus celulares abajo mientras las chicas se estaban bañando, abajo de la puerta, me metían el celular para grabar. Ahora uno no puede descartar o ser ingenuo ante la gran maldad, ante la gran perversión que tenemos y cómo tenemos que cuidar todos los ambientes donde uno se mueve, sea en un campamento, sea en un retiro,
sea en una escuela, sea en un lugar de encuentros, sea en un lugar donde uno tenga sus actividades. Uno tiene que tener los radares, las antenas, la capacidad para poder observar muy bien todo el entorno y cómo es el comportamiento entre cada uno de ellos. No porque vamos a estar con una paranoia, somos preventores, representamos su reino y representamos el bien y el bienestar y la bendición de lo que Él quiere traer en medio nuestro. Amén. Entonces, pues pasamos a lo próximo. Y creo que tenemos, a ver, tenemos 4 minutitos más, así que y 45 comenzamos con las preguntas. ¿Está bien, Nancy? Podemos avanzar un poquitito más. Entonces, cualquier cosa nos decís y seguimos hasta el 45 y luego ya abrimos a preguntas que pueden tomar el micrófono y pueden hablarlas en vez de escribirlas, recién Nancy me estaba diciendo. ¿Ok? Vamos después de lo hablado, lo escuchado, ahora sí, una de las cosas que como adultos, como papás, como líderes, vamos a tener que trabajar para prevenir eficazmente que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestra familia, los niños que nos rodean, hacer esos vallados, hacer enseñanza. Primero, como yo le dije, es trabajar nuestra historia, porque también si no trabajamos nuestra historia, vamos a comunicar, y eso es lo que sucedió con el ESI acá en Argentina. Nos hemos encontrado con maestros que se negaron a enseñar o porque ellos mismos no tenían todas las herramientas. Pero una de las cosas que trabajamos en los talleres, y esto es bien para la casa, esto no es la prevención que le vamos a hablar ahora, tiene que ver con la prevención primaria. Hay diferentes intervención de prevención, primaria, secundaria y terciaria. La primaria es justamente lo que estamos haciendo ahora, dar lo que es la concientización, estamos tomando esta parte de poder poner en práctica en la casa, en donde nos rodean nuestros hijos, en nuestros ministerios, en nuestras iglesias, cómo poder poner esto en práctica. Y también está la intervención secundaria, cuando ya detectamos, ya podemos ver que un niño es sobreviviente de abuso. Y ahí es donde ya vamos a buscar personas. Aquí en Argentina hay muchas fundaciones o lugares donde habla sobre lo que es la contención y la restauración. O un profesional. Y en la tercera tiene que ver justamente ya con un profesional de la salud, tanto física, mental y espiritual. Entonces, ¿qué vamos a enseñar a nuestros hijos o a nuestros niños? Es enseñar la correcta estima. Esa es una de las cosas que hacemos en los talleres para prevenir la correcta autoestima. Está comprobado que un niño o una niña que no se siente amado, que no tiene esas necesidades básicas de afectividad, de la escucha, cuando está confundida o sobreprotegida, tanto la sobreprotección o el abandono produce el mismo resultado. Y la estima tiene que ver con lo que yo pienso, lo que yo pienso de mí. Si yo tengo una baja autoestima, es porque yo pienso muchas veces mal de mí. Eso es una baja autoestima. Y una alta autoestima tiene que ver cuando yo pienso re bien y no veo ningún error de mí. Y nos hemos encontrado con niños o adolescentes o jóvenes que tienen su autoestima muy elevada o muy baja. Y nosotros como cristianos decimos que tenemos que tener esta cristoestima. Esta cristoestima correcta, como dice Pablo, ni tan que nadie tenga pensamiento de sí mismo más alto ni menos, sino que tenga coherente, de acuerdo a lo que Jesús te dice. Y eso es una verdad tan importante.
de poder enseñar a los niños la prevención eficaz sobre este tema. Otro punto es enseñar a comunicar. Justamente la comunicación es tan importante y muchas veces nos encontramos con papás o con mamás, educadores, líderes que dicen, pero me cuesta hablar sobre educación sexual. Y le digo, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces comenzamos a darnos cuenta que tenemos que enseñar a comunicar, a ponerles palabras, a poder saber que más comunicación es más salud y menos comunicación es menos salud. Y hay comunicación, y la correcta comunicación, por supuesto, la comunicación no violenta. Y ahí el poder comunicar y hablar de todo, de prevenir, así como prevenir de cruzar las calles, mirar el semáforo, mirar de un lado, del otro. De la misma manera nosotros tenemos que prevenir a nuestros hijos según la edad, según el contexto y según lo vivido también, es comunicar estas cosas. Otro es el manejo de las emociones. El manejo de las emociones también. Nos hemos encontrado a personas y aún adultos que, ¿y cómo está? Bien, no sé. Las emociones, necesitamos alfabetizar las emociones, comenzar a ver, enseñarle a que ponga palabras a emoción. ¿Por qué está triste? ¿Por qué está violento? ¿Por qué está enojado? No quedarnos solamente por eso, sino trabajar con las emociones que realmente moviliza y eso ayuda a poder comunicar mejor. Papá, mamá, líderes, podemos enseñar a manejar las emociones. Enseñar a decir que no, porque justamente en este adultocentrismo que tenemos los líderes o los padres, hacemos que los niños, no tenés que decirnos a esto, no el otro, portate bien, y nos olvidamos y enseñamos este adultocentrismo, porque a veces el niño, es verdad, no tenemos que permitir la falta de respeto, pero a veces es el único indicador que el niño nos puede mostrar a ese juguete que le regaló el abusador o la abusadora, a esa persona, es la única manera de a veces darnos cuenta. Eso no significa que cada vez que el niño no quiera estar con cierta persona o tira, es un indicador solamente. Y enseñar la correcta sexualidad. Y ahí es algo que ponerle nombre correcto, biológico. Si yo le digo ¿qué es esto? Ustedes me van a decir nariz. Si me dice ¿qué es esto? Mano. Si le digo ¿qué es esto? Oreja. Y van a ver, digo, qué bien, oreja. ¿Y qué es esto? Pelo. Pero si yo le digo, ¿cómo se llama donde hace pipí? Cree. Me van a poner, no me van me van a decir chuchuchuchi, florcita, cartucherita, todos nombres florcita, y del varón que pajarito, que cosita, y ponemos otros nombres donde traemos confusión al niño o a la niña, y necesitamos ponerle los nombres biológicos, los nombres del cuerpo, así como podemos poner, porque ahí también rompemos mitos y tabúes. Y la correcta sexualidad tiene que ver con la edad, con el contexto del niño y la etapa de cada uno. Y enseñarle a los niños los derechos del niño y su responsabilidad. También es bueno hablar de los derechos del niño y la responsabilidad que ellos tienen frente a estos derechos. Enseñarle a los niños a defenderse, a poder pedir ayuda y enseñar también en cómo escaparse o salida en situaciones difíciles. Podemos tener muchos testimonios en cada uno de los puntos, historias de adolescentes y situaciones de padres que han tenido que enseñar a niñas a cómo defenderse, a testimonios, historias. Tenemos en cada uno, pero no queremos pasar o dejar
terminar este bloque si hay alguna pregunta para responder. Así que no sé quién tiene las preguntas para poder seguir. Quizás ahí, justamente recién me estaban escribiendo que si podíamos volver a repetir todo el tema de lo que es una educación primaria, secundaria y terciaria. Ahora en un ratito lo buscamos y lo pasamos otra vez para poder conceptualizar qué es, de qué se trata cada uno de todos estos procesos. Así que si tenemos preguntas, podemos hacerla ahora, mientras yo voy buscando esa parte que saltamos. Entonces estamos dando libertad. Preguntas ahí para hacer. Con los maestros y de que puedan hablar. Perdón, me saqué. Sí. Sí, que vamos a abrir los micrófonos, ya están autorizados para que ustedes puedan hacer sus preguntas directamente. Para los maestros está bien que pueda ser así, entonces se pueden hacer las preguntas. Están todos tímidos. ¿Están tímidos? Si no, yo voy hablando de lo que es prevención primaria y secundaria. Lo tengo en Power, pero también lo tengo aquí en el libro. Bueno, si quieren pueden poner en el chat. Atención primaria, secundaria y terciaria. Ok. Vamos respondiendo eso. ¿Algo más? Bueno, voy a hablar un poquito entonces de lo que es la intervención mientras buscamos en el Power. Ya estamos con la hora, pero directamente lo que tiene que ver con la primaria tiene que ver con aquellos que justamente la intervención primaria tiene que ver anteponernos. Es la prevención de llegar a hablar a nuestros niños desde que nacen, entre los 3, para ir al jardín, que tiene que ver con esta intervención de llegar antes que el niño tenga una mala experiencia del abuso. Tiene que ver con concientizar a los padres. Tiene que ver con aprender a comunicar, comunicación no violenta. Tiene que ver con aprender a prevenir situaciones. Esa es la primaria, lo que estuvimos hablando de qué es prevención, qué es hablar de la correcta sexualidad, hablar justamente a estos pequeños. Esta es la intervención primaria. Y la intervención secundaria son aquellas que justamente, lamentablemente, llegamos ya tarde y ya podemos identificar a ese niño, esa niña, joven, adolescente, que ha tenido una mala experiencia y necesita ser restaurado. Necesita el proceso de la salud emocional, donde ha quedado las secuelas. Después podemos, en la próxima, vamos a hablar sobre secuelas, consecuencias, cómo detectar, cómo ayudar. Justamente, ya algunos, el abuso queda pegado en el alma, otro en el espíritu, otro en la mente, y ha traído diferentes trastornos. Yo le digo el efecto titánico, como el Titanic. Cada uno va a responder sobre esa situación de acuerdo a su recurso. A otras personas el solo hablarlo, yo le quiero comentar que el solo hablar que un niño venga y te hable ya es la mayor sanidad, la mayor liberación. Y ahí podemos ver. Y la terciaria tiene que ver que justamente ya esta intervención donde ya hay profesionales de la salud, profesionales para poder hablar los traumas, la fobia, mucho hay esquizofrenia, aquellas situaciones donde el niño
ya es un sobreviviente, pero ya lo ha llevado a desarrollar y ya tiene conductas o situaciones que le ha traído consecuencias profesionales, tanto en la salud como enfermedades de transmisión sexual, como también trastornos psicológicos. ¿Alguna pregunta? La hora, tenemos 5 minutos más. Si hay otra pregunta. Dale. Dice, si se puede restaurar un abusador. Wow. Siempre me preguntan eso. Claro que, lamentablemente, díganme y piensen, la persona que me pregunta y también acá los que están escuchando, ¿cuántas veces escuchamos en nuestras iglesias o grupos decir, levantar la mano, pedir ministración, pedir ayuda, diciendo, yo soy una sobreviviente de abuso sexual, o yo fui abusada, yo fui abusado? Muchas veces empezamos, ministramos, aquellos que ministramos sanidad interior, discipulamos, nos encontramos con gente que pide ayuda en esa área, o detectamos. Pero lamentablemente son muy pocas, o casi solamente un caso pidió ayuda por haber sido, ha sido un abusador. Entonces, claro que yo creo que el Señor, la restauración en la cruz, claro que con una correcta intervención. También hemos trabajado que según, como yo le había hablado en el comienzo, que prevención o abuso puede ser entre niños de la misma edad, o adolescente con adolescente, o con 2 o 3, o entre hermanos. ¿Se acuerdan que yo le dije eso? Bueno, justamente hemos tratado adolescentes o jóvenes que me han pedido hablar, y al escuchar esto dice, uy, yo inicié sexualmente a mi hermana, o a mi hermano, o a mi prima, entonces soy un abusador. Y ahí fue que, hablando con esta niña, o en esta historia, ella tiene 24 años, y cuando escuchó este taller, vino llorando y dice, soy una abusadora. Y ahí me cuenta que llorando y en media lengua, de que ella abusó a su hermano. Entonces le pregunto, ¿esto cuándo fue? Y ella me dice, cuando yo tenía 6 años. Y no con preguntas, sino cuántos tenía, y en realidad, el hermano tenía 6 y ella 9. Y cuando comienza a preguntar, ¿y dónde? O ¿dónde viste? O ¿cómo fue? Y ella cuenta de que repetía el abuso, de que su abuelo materno lo ejercía sobre ella. Entonces yo, cuando dije, vos estabas repitiendo, portavoceando, vos no sos una abusadora, pero ella soñó, no, pero sueña hasta el día de hoy estos sueños de que ser abusadora. Entonces esa es otra clase de abusador. Podemos ver también aquellas personas que reintegran, y yo le pregunté, ¿alguna vez pensaste nuevamente? En algunos casos me dijeron que no, en el caso de esta chica de 24 años me dijo que no, pero en otros casos de otras personas me dijeron, sí, sueño y veo y siento una voz. Entonces, pero luchan con eso. Entonces, está el abusador porque un abusador ve al otro como un objeto y no tiene culpa, es totalmente diferencia. Si tiene claro que si tiene culpa y pide perdón, la restauración está en la cruz. Tiene que pedir esta genuina ayuda. Bueno, la hora se nos ha ido. Realmente a mí me ha tocado sí trabajar por lo menos con cuatro abusadores, en la que ha sido un trabajo de muy largo plazo.
Algunos han perdurado en el proceso y han salido victoriosos y otros no. Todo depende de la disposición, arrepentimiento, la búsqueda de Dios, la obra transformadora del Espíritu Santo, pero aún así los límites deben ser muy claros. El abusador puede ser restaurado, sí, pero tiene que haber un trabajo profesional, un gran acompañamiento a largo plazo, un compromiso a las personas que lo están siguiendo, debe ser observado durante un tiempo prolongado y ver cómo responde a pautas, a límites, cuáles son los frutos en medio de todo su comportamiento, porque son también personas muy, muy inteligentes que suelen camuflar o ocultar todo este proceso. Tengo acá esta pregunta que me dice, hola, buenas tardes. ¿Es normal que un papá coja las partes íntimas de un varoncito solo porque es costumbre de su familia y que diga que no le ve nada de malo? Esto lo vamos a tener que trabajar en la próxima conexión, porque esta pregunta es todo un tema que tenemos que desenvolver como para poderlo trabajar, porque lo que uno haga de manera natural en la casa con sus hijos, cuando su hijo o su hija lo viva en otro lugar, con otro grupo de personas, va a ser natural que otra persona toque sus partes íntimas. Entonces, lo que uno naturaliza en casa es lo que uno prepara a sus hijos en cualquier lugar. Y quiero terminar con este versículo que hoy estaba buscando, que me parece tan oportuno para cerrar este tiempo, que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 30, y dice así, el versículo 17, perdón, mi perrito, dice, te volveré la salud y sanaré tus heridas, dice el Señor, aunque te llamen desechada, es decir, Jerusalén, de quien nadie se interesa. Pero quiero terminar con esta parte, la primera parte del versículo. Te devolveré la salud y sanaré tus heridas, dice el Señor. Si te encontrás en este espacio, en este grupo, y encontrás que esta es una de tus historias, quiero decirte que el Señor puede hacer un milagro y que Él es el Padre más interesado en traer salud emocional, mental, física y espiritual, romper con la manta del silencio y secretos y la vergüenza y la culpa que esto ha generado y te quiere traer libertad en este proceso. Señor, gracias por este encuentro. Gracias por la posibilidad de abordar toda esta temática tan sensible. Sabemos que tenés el poder para alcanzar con tu mano poderosa la historia de cualquier persona aquí presente. Así como lo hiciste con nosotros, vos podés llegar al corazón de lo más profundo de cada uno de los que estamos aquí presentes. Tu mano tiene poder. Tu obra, Espíritu Santo, llega hasta el lugar más profundo de cada uno de nosotros. Es tu presencia atravesando todo dispositivo y trayendo restauración, salud y vida. Amén. Rompiendo con todo ciclo de abuso, maltrato, amén, violencia que se ha repetido a lo largo de la historia y trayendo salud emocional, mental, espiritual en los matrimonios, en la paternidad, en la maternidad, en la vida de hijos, hijas, Señor, en lo que son abuelos o en el rol que uno tenga en el ciclo de la familia. Señor, venga tu libertad, venga tu salud, venga tu restauración. Sabemos que el más interesado en traer salud eres tú, Señor. Así que te damos gracias por este tiempo, por esta posibilidad de encuentro, sabiendo que hay muchas cosas más que vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Nancy, queda mucho para trabajar, que en una segunda conexión tampoco lo vamos a llegar a cubrir, pero seguro que vamos a encontrarnos en otros espacios y momentos para trabajarlo profundamente. Gracias por esta oportunidad. Gracias a todos.